Hola, bienvenidos a UNED Abierta y al curso que tenemos en colaboración Fundación Mapfre y UNED. Se titula Técnicas didácticas para educadores en seguridad vial. De la evolución y madurez de la sociedad en referencia a la prevención de lesiones no intencionales, se desprende la necesidad de incrementar las acciones formativas en relación a la prevención, entendida la prevención en un amplio sentido, dada la variedad de entornos en los que se debe intervenir, en la escuela, la calle, en casa, en entornos naturales, deportivos, y en una educación en valores integrada dicha filosofía preventiva. Esta demanda y necesidad social determina que muchos profesionales, que en principio son ajenos al mundo educativo, deban comenzar a ejercer un importante rol como educadores formadores. La procedencia de los profesionales que imparten formación en el ámbito de la prevención de lesiones, en su sentido amplio, suele ser muy diversa: policía local, profesores de autoescuela, cuerpos de bomberos, entidades privadas, etc. Por lo que puede resultar de gran utilidad una formación complementaria en conceptos como la psicología, pedagogía y la didáctica, que les ayudará a sacar un mayor partido a sus sesiones formativas. Y esto desde dos perspectivas. Una, la transición eficaz de esos contenidos, y otra, el desarrollo de actitudes, valores y comportamientos. Este es el enfoque y objetivo del presente curso. De aquí que a lo largo del mismo hablemos de una educación en prevención, refiriéndonos con este concepto no solo a la prevención de lesiones en el ámbito de la seguridad vial, sino también a la formación o educación que se imparta con el fin de reducir las lesiones no intencionales, como ya hemos indicado, pues en la escuela, en casa, en la práctica deportiva, o aplicada a la formación en otros contenidos como emergencias o primeros auxilios. El curso se compone de 6 unidades. La primera unidad es conocimientos básicos de pedagogía y didáctica. La unidad 2 trataremos los conceptos básicos de psicopedagogía para orientar las actividades en función de las características del alumnado. La unidad 3 tratará de la programación didáctica con objetivos y materias de aprendizaje. Unidad 4, continuamos con la programación didáctica, pero con estructuración y evaluación. La unidad 5, trataremos metodologías didácticas en indoor, en sitios cerrados. Y por último, trataremos de estas metodologías didácticas en sitios abiertos. La unidad 1, los conocimientos básicos de pedagogía y didáctica. En esta primera unidad presentamos los conceptos básicos de psicopedagogía que son fundamentales para el planteamiento de cualquier actividad formativa o educativa. Hacemos una breve reflexión acerca de en qué consiste el aprendizaje, ya que el concepto no suele coincidir con la acepción que comúnmente solemos tener de él. A continuación pasamos a la aplicación práctica de todo ello, exponiendo una serie de leyes que sintetizan cómo hacer más eficaz cualquier tipo de aprendizaje. Nos centramos en los tipos de aprendizaje que pueden darse en función de la materia que estemos tratando, ya que, como veremos, para desarrollar comportamientos y conductas se hace imprescindible desarrollar actitudes positivas hacia la seguridad y la prevención. Por último, sintetizamos y trasladamos todo lo anterior de una forma muy práctica a una serie de principios generales que debe seguir todo proceso de enseñanza para que ésta sea eficaz. La unidad 2, los conceptos básicos de psicopedagogía para orientar las actividades en función de las características del alumnado. Estas características están en función de su edad. Vamos a seguir la clasificación marcada por el Sistema Educativo Reglado Español y a la que hemos añadido 2 grupos más, el grupo de los adultos y de la tercera edad. Para cada etapa educativa vamos a describir de un modo orientativo, no exhaustivo, algunas de sus principales características evolutivas y de desarrollo, además de identificar cuáles son los riesgos más frecuentes a los que se exponen y, en consecuencia, cuáles son los principales contenidos que deben conocer. Exponemos ejemplos que sirvan al educador como referencia para planificar su propia acción formativa, además de algunas sugerencias para adaptarlas al nivel sociocultural de los alumnos o que estos tengan algún tipo de necesidad especial. La unidad 3, la programación didáctica 1, objetivos y materia de aprendizaje. En esta unidad nos enfocamos en la eficacia. ¿Qué queremos conseguir con nuestra acción formativa? Y sobre todo, ¿cómo medimos si dicha acción ha conseguido o no los resultados que perseguimos? En primer lugar, se analizan los distintos objetivos que hay que plantearse, además de su diseño, planificación y programación. Se establecerán con claridad los objetivos más específicos que deberán sumarse para la consecución de los objetivos más generales. A continuación, vemos cómo se puede estructurar la materia objeto del aprendizaje, teniendo en cuenta que la meta final
es que debe traducirse en comportamientos e idealmente en hábitos de conducta. Unidad 4. Programación didáctica con objetivos y materias de aprendizaje. Se exponen las normas específicas para preparar, estructurar y desarrollar una sesión teórica, diferenciando una sesión en materia de tipo habilidades de otra en materia de tipo actitudes, junto con algunas técnicas para facilitar su elaboración. De especial importancia dentro del ámbito de la educación vial y la prevención es la generación de una serie de comportamientos que combinan el conocimiento teórico con las habilidades o destrezas y, por supuesto, de manera esencial, con las actitudes, ya que debemos centrarnos en desarrollar actitudes positivas y valores. Por último, planteamos una serie de principios y sugerencias acerca de cómo evaluar la actividad para saber lo acertado y eficaz de la acción formativa. Se revisan algunas características de la evaluación en función del momento en el que se realiza y en función de si se dirige al proceso o al resultado. La unidad 5, metodologías indoor, se inicia con un tema clásico, pero no por ello menos importante: los sistemas audiovisuales como ayuda a la enseñanza. Se recuerda la importancia y utilidad que tienen los sentidos en el aprendizaje, pero la eficacia de herramientas audiovisuales depende de su correcta utilización didáctica, por lo que ofrecemos recomendaciones de uso, además de indicar algunas sugerencias para sacarles el máximo partido. A continuación se aborda el trabajo por competencias y otros enfoques metodológicos como pueden ser el aprendizaje por proyectos, aprendizaje colaborativo o el aula invertida, el Flip Classroom. Profundizamos en estas metodologías de trabajo explicando en qué consisten, cuáles son sus ventajas y cómo se abordan en un proceso de enseñanza. Finalizamos la unidad dedicándola a la gamificación y a los buenos resultados que se pueden conseguir con esta herramienta. Por último, la unidad 6, las metodologías didácticas fuera del aula. Aunque esta distinción dentro o fuera de aula en ocasiones es un tanto artificial, dado que buena parte de los métodos analizados se deben utilizar en situaciones indistintas. Un proceso de educación vial o de prevención de accidentes bien diseñado se compondrá de una mezcla de métodos y sistemas, trabajos por proyectos, colaborativos para desarrollar competencias, por ejemplo, que se podrán realizar tanto dentro como fuera del aula. Teniendo en cuenta esta consideración, se explican, por ejemplo, los parques infantiles de tráfico, prestando especial atención a las normas pedagógicas a seguir a la hora de plantear actividades educativas, y se hace también una referencia a los circuitos cerrados y su utilización en el adiestramiento de conducciones especiales. Los siguientes apartados hacen una referencia a la utilización de sistemas, metodologías y tecnologías modernas, analizando su aplicación en la educación vial y la prevención. Asimismo, se profundiza en el concepto de gamificación, expuesto en la unidad anterior, para demostrar cómo la nueva tecnología impone un esfuerzo por parte de los educadores a la hora de pensar y planificar su enseñanza, dedicando un apartado específico al tema de las redes sociales. Y esto es todo. Bienvenidos al curso y muchas gracias por vuestra atención.